Supongamos que tienes una panadería. Para producir tus panes necesitas una cocina, un horno, un panadero, harina, agua, sal, etc., por los cuales deberás pagar un monto de dinero. Este monto es el costo de producir los panes. Cuando produces panes, tienes costos, y si no produces, no tienes costos, ¿correcto? 50% correcto y 50% incorrecto. Esto es porque existen dos tipos de costos. Costos variables que se producen solo cuando produces panes y varían según la cantidad que produzcas, como pasa con la harina, levadura, agua y sal. Y los costos fijos que deberás pagar aunque no produzcas, como el alquiler del local, salario del gerente, impuestos, etc. Al sumar los costos variables y los costos fijos, obtenemos el costo total. Podemos graficar la relación que existe entre el costo variable, costo fijo y la cantidad de producción como sigue. El costo fijo se mantiene igual para cualquier cantidad de producción, pero el costo variable, como su nombre lo dice, varía. Como podrás ver, el aumento del costo variable por cada unidad adicional de producción es cada vez menor hasta un punto, y luego comienza a ser cada vez más caro producir una unidad más. Esto se debe a la productividad marginal decreciente que vimos en videos anteriores. La suma de estos dos costos, fijos y variables, nos da el costo total. Ahora que ya entendemos sobre el costo fijo y el variable, vamos a hablar sobre el costo marginal. En simples palabras, el costo marginal es lo que cuesta producir una unidad más. En nuestro caso, un pan más. Cuando se trata de una panadería, el primer pan producido es el que implica el mayor costo marginal, ya que para producir ese pan debiste comprar un horno, alquilar un local, contratar a un panadero, etc. Pero lógicamente, producir el segundo pan te costará mucho menos, porque ya no tendrás que comprar un horno nuevo, ni alquilar un local más, ni contratar un nuevo personal. Y considerando que los ingredientes te costarán menos si compras en cantidad, a medida que vaya aumentando tu producción, tu costo marginal irá disminuyendo. Es decir, cada pan adicional te costará menos que el pan anterior, hasta que el costo variable por unidad comienza a aumentar, por la productividad marginal decreciente. Ahora, pongámosle números a lo que vimos hasta aquí. Supongamos que tu panadería tiene los siguientes costos fijos y costos variables. Los costos totales son la suma del costo fijo y costo variable para cada cantidad de producción. La diferencia del costo total entre una cantidad X y la cantidad X más 1 es el costo marginal, ya que esa diferencia indica lo que aumentó en el costo total para producir la cantidad adicional. De esta forma, podemos notar que, siempre que el costo fijo se mantenga constante, el costo marginal es igual a la variación del costo variable entre dos cantidades de producción. Y te estarás preguntando, ¿de qué me sirve saber el costo marginal? La respuesta es simple. El costo marginal te permite saber la cantidad de panes que debes vender para maximizar tus utilidades. Pero sobre eso vamos a hablar en el próximo video, así que suscríbete para no perdértelo. Esto es el costo fijo, variable y marginal. Muchas gracias.